Un saludo muy especial desde Comeva Medicina Prepagada a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a nuestra ARL Positiva. A través de Positiva Educa hemos logrado estar en interacción con nuestros colaboradores y mantener ese mensaje importante de prevención, de autocuidado y sobre todo de esa conexión que hoy de manera virtual a través de la gran variedad de contenidos tenemos para estar con ellos. Gracias Positiva Educa, gracias por estar con nosotros y por permitir que nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sea cada vez mejor. Gracias. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante evento educativo denominado Herramientas para la evaluación de riesgos laborales frente al nuevo coronavirus. Nos acompaña nuestro experto David Zareski, psicólogo profesional, especialista en gerencia en salud ocupacional, magíster en dirección estratégica, magíster en gestión humana. David, muy buenos días, bienvenido. Hola Lina, un cordial saludo para ti y para todas las personas que se nos conectan hoy en este proceso de formación por parte de Positiva. De verdad que para nosotros es muy importante que nos acompañen, sobre todo porque estamos desarrollando actividades precisamente orientadas a la promoción y la prevención y en este caso a la identificación para poder llegar a estas acciones de promoción y prevención. Vamos a hablar un poco sobre esos actos o esos temas que debemos tener en cuenta fundamentales que hacen parte de la identificación y más en este momento, que pues todos sabemos que hemos iniciado un periodo de reactivación económica, que hemos venido desarrollando una serie de acciones en las cuales definitivamente debemos pues estar concentrados y estar muy de la mano de información actualizada. Así que bienvenidos, de verdad que para nosotros es un placer poderlos acompañar. De verdad que es muy valioso lo que vamos a poder compartir con ustedes y invitamos a que les comenten a sus compañeros de trabajo, se nos unan a este chat, inviten al responsable de seguridad y salud en el trabajo, inviten a las personas que están alrededor del sistema de gestión, porque es muy importante que hoy estemos articulados con estas nuevas tendencias, ¿no? Entonces, el objetivo general que queremos dar precisamente es ese, es dar un preámbulo a diferentes modelos que se han venido construyendo, todos muy interesantes realmente, y que inclusive una de las grandes preguntas que encontramos en este momento es, ¿será que la gente C45 la debemos tener en cuenta? ¿Será que utilizamos una metodología extranjera? ¿Será que utilizamos una metodología, yo creo mi propia metodología? Hoy vamos a aclarar un poco ese tipo de inquietudes que se nos pueden presentar a todos. Obviamente, y no sobra señalarlo, que este es un proceso que ha sido de construcción de diferentes entidades que han aportado en la generación de nuevos conocimientos, ¿no? Que han hecho apuestas importantes dentro de la intervención de los riesgos laborales y más asociado a esta situación del COVID-19, del SARS-CoV-2. Entidades que se han unido, entidades que han desarrollado acciones también pues de forma independiente, pero que todas buscan algo muy específico y es precisamente el poder brindar espacios en los cuales usted como empleador, usted como responsable del sistema de gestión, usted como trabajador sepa que efectivamente están desarrollándose acciones en su beneficio. Entonces, a nivel internacional, pues tenemos que hablar efectivamente del Colegio General de Profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo de España, en cabeza del doctor Rafael Ruiz Calatrava, que pues ya en repetidas oportunidades nos ha acompañado y es un referente a nivel internacional que prácticamente ya hay que darle nacionalidad colombiana, ha tenido un apoyo impresionante. De igual manera, pues la Asociación de Prevención de Andalucía y pues la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Ecuador como entes internacionales. Por otro lado, pues también dentro de algunas de las herramientas que se han venido construyendo y que muy pronto saldrán efectivamente a divulgación,
están todavía en procesos de validación y demás. Por un lado, pues nuestra Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, de la cual pues tengo la fortuna de representar el día de hoy y acompañar a Positiva como formador de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. Y pues efectivamente se ha desarrollado una serie de acciones que les puedo casi que asegurar que son elementos bien interesantes, que dentro de muy poco haremos una socialización con personas tan específicas y tan importantes como es el doctor Cástulo, a quien enviamos un cordial saludo, la doctora Gloria Morgan, bueno, la doctora María Teresa, varias personas que están dentro de este proceso y no detrás de Bambalina, sino muy de frente a procesos orientados y articulados. Por otra parte, pues también reconocer lo que ha venido desarrollando también la Sociedad Colombiana de Higienistas Ocupacionales, quien también ha desarrollado unas estrategias muy interesantes de las cuales hoy hablaremos también de una forma muy específica y muy especial. Y son herramientas que efectivamente ustedes deben conocer y que les vamos a mostrar las rutas donde ustedes pueden acceder a ellas. Son herramientas de libre uso, son herramientas que no tienen costo, son herramientas que están diseñadas para que usted pueda llegar y conocer, a profundizar y sobre todo intervenir en este tema de los riesgos, que es algo bien importante. Y pues la participación de universidades tan importantes como es la Universidad Nacional Abierta de Distancia y la Universidad del Tolima, entre otras. Aquí digamos que tendríamos que gastarnos una cantidad de tiempo impresionante porque hay muchas entidades que efectivamente han venido desarrollando estrategias que permiten darnos algún nivel de seguridad y garantía en este tema de intervención y de identificación de las condiciones en términos generales. Entonces, entrando, digamos, en términos generales, algo que queremos señalar y que es muy, muy valioso, y es que cualquier paso en falso que se esté dando o se pueda dar en este momento puede dañar cualquier proceso de reactivación, sea económica, ocupacional, de salud, cualquier condición. O sea, estamos en este momento en un estado donde las decisiones deben ser absolutamente claras, oportunas, adecuadas, estratégicas. Veíamos con mucha tristeza en estos días por los medios de comunicación muchas personas que han salido de una u otra forma sin respetar las medidas de seguridad, sin de pronto tener la posibilidad de argumentar o de pronto de continuar esas medidas de prevención que pues deben seguir. Eso es absolutamente claro. Digamos que entramos en una etapa de reactivación económica, pero no significa que la pandemia haya parado, ni mucho menos. Vemos las estadísticas que nos da el Instituto Nacional de Salud, que nos dan los entes gubernamentales, y efectivamente todos los días vemos que hay más personas contagiadas, y eso es una realidad. Y que debemos en este momento, en consecuencia, optimizar, mejorar y sobre todo fortalecer esos procesos de prevención, pero a través de herramientas que también nos ayuden a identificar el cómo estamos. Y aquí hay varias estrategias que muy posiblemente ustedes van a poder desarrollar, conocer e implementar. Estas son, digamos, que recomendaciones generales que se hacen en términos de realidad, pero que a la hora de, pues, muy posiblemente Positiva Compañía de Seguros, las entidades gubernamentales y todas en términos generales podemos desgastarnos haciendo propuestas, pero la decisión está en sus manos. Es así de sencillo. La decisión de intervenir, de prevenir, de accionar y de continuar con el cumplimiento de las normas, tanto de distanciamiento social, lavado de manos, el tema de los horarios, el tema de posiblemente mezclar el trabajo en casa con actividades presenciales. Bueno, muchas alternativas pueden llegar a ser elementos que van a generar salvar vidas. Y ante eso nosotros somos absolutamente claros y promulgamos, obviamente, y respetamos y estamos de acuerdo con que efectivamente la reactivación económica debe darse, claro, por supuesto, pero una reactivación económica con personas sanas, es claro, o sea,
personas que no se expongan, digo, que de pronto no vayan a tener algún tipo de inconveniente a nivel de su salud. No puedo exponerme o no exponer mi vida por ir a trabajar. Obviamente si estoy con mal de salud, pues no podré trabajar y se vuelve un ciclo interminable. Entonces aquí hay muchos elementos donde efectivamente le apuntamos a que exista una reactivación económica responsable, eso es absolutamente claro, coherente, también absolutamente claro, pero también que debemos tener una serie de herramientas que pueda llegar a generarnos esa oportunidad de hacer las cosas bien. Entonces, partiendo de esta base, pues básicamente a lo que queremos apuntarle es a conocer un poco sobre qué es la evaluación de riesgos. Entonces, aquí nos remitimos a la ISO 32000, que es la gestión del riesgo precisamente. Y la gestión del riesgo nos dice que es un proceso como tal. En este caso, cuando hacemos una evaluación de riesgos, tenemos que tener en cuenta que primero es un proceso dinámico, sistemático y repetitivo. ¿Qué significa eso? Usted, señor empleador, usted, señor coordinador de seguridad y salud en el trabajo, usted, jefe de área, no puede hacer una valoración una sola vez. Algunos, y es un gran error que en algunas oportunidades se puede llegar a presentar, y es que dicen, no, pues que realmente yo ya hice una valoración, una matriz, ¿y cuándo la hizo? La hice en enero, o en febrero, o en marzo. Muy bien, una vez no es suficiente en este caso. Debe ser un proceso repetitivo y en este caso, entendiendo que hay una serie de dinámicas que ahora entraremos a mirar, independientemente de la metodología, todas comparten elementos comunes, que ahora los entraremos a mirar un poco más específicamente. Pero es claro que debo tener una frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia? Pues los mismos protocolos entre los elementos de evaluación, pues nos dice que todos los días tengo que tomar la temperatura de mis trabajadores. Todos los días debo hacer un registro de las condiciones de salud de las personas que ingresan. Todos los días debo tener procesos de socialización de cuáles son las normas y los protocolos de bioseguridad. O sea, digamos que aquí tenemos que estar muy de la mano de la 666, entre otras, y todas las normas que han salido durante el trasegar de este año. Este año ha sido históricamente en Colombia el año de más aparición de normas en promoción y prevención. Pues es apenas lógico porque pues estamos en un proceso que tiene que ser normalizado, tiene que tener unos parámetros. Pero, ¿cuál es la intención? Identificar, analizar y evaluar las amenazas. Son tres tiempos en los cuales tenemos que tener en cuenta. Uno, identificar. ¿Y qué es identificar? Identificar es saber si está. Así de sencillo. No es más. Aquí cuando yo identifico, sé si o no hay una condición. No hay otra. Cuando lo analizo, ya empiezo a caracterizarlo, empiezo a ubicar grupos poblacionales, empiezo a ubicar cuáles son las características. De aquí es donde empiezan a revisarse una serie de elementos como las comorbilidades. Cuando identificamos que existe una patología denominada SARS-CoV-2, coronavirus, perdón, COVID-19, y que efectivamente, pues, tiene unas características y que efectivamente nos da a nosotros la necesidad y la posibilidad de generar acciones que nos conduzcan a desarrollar actividades. Tengo que analizar qué actividades se pueden desarrollar y con qué personas, eso es claro. Pero no solamente es el análisis de las personas, sino de la situación general donde están ubicadas las personas. Y es aquí donde muy importante para nosotros, dentro de todo proceso de análisis de riesgo, el saber dónde estamos ubicados. Poblaciones, comunidades, localidades, ciudades, departamentos, municipios, en fin. Recomendación, siempre tomar pues de lo particular a lo general. Entonces, usted debería conocer cuál es la realidad situacional del entorno primario en el cual están tanto sus colaboradores, pueden estar ubicados en localidades, si es en la ciudad de Bogotá, que tienen una alta afluencia de casos, o si estamos en algún departamento, que sabemos que se nos están conectando personas de todo el país, inclusive del extranjero en este momento.
donde efectivamente vamos a necesitar tener ese análisis de cuál es esa situación desde lo particular hasta lo general. Y pues obviamente eso me permite evaluar, generar pues obviamente una ponderación de ese riesgo. Recordemos que el riesgo es la probabilidad por las consecuencias. El peligro claramente lo tenemos ya identificado, que es efectivamente una condición biológica. Y es ahí donde varias metodologías puede que nos puedan servir para hacer este proceso. La misma GTC 45 tiene un elemento particular que es el tema biológico, la identificación de los peligros biológicos. Pero pues sabemos que la versión actualizada es del 2012, obviamente en el 2012 no existía la condición que estamos viviendo en este momento, por lo tanto, como es una guía, la podemos adaptar, sí, por supuesto, eso es parte de este proceso. ¿Y cuál es el objetivo final? Pues eliminar, mitigar y pues tratar esos riesgos que hemos encontrado. Esa es, digamos que en términos generales, la teoría general de la evaluación de los riesgos, que está soportada sobre esta ISO que pues todos los sistemas de gestión la toman como referencia. Entonces, dentro de estos principios y para poder entrar a establecer una serie de variables y de elementos que son muy importantes, usted como saludista, usted como jefe de planta, usted como representante legal de la organización, pues va a encontrar una serie de elementos donde efectivamente uno de los elementos fundamentales es la creación y la protección del valor. Y en este caso, el valor es la vida. Así de sencillo. Las estrategias que se están generando en este momento buscan crear estrategias para proteger el mayor de los valores, que es la vida. Y para poderlo desarrollar, pues toda metodología, independientemente del nombre que usted le quiera colocar, independientemente de la estrategia que usted puede tomar, independientemente de ello, claramente debe tener en cuenta esas etapas o esos elementos propios que hacen parte de la caracterización de la realidad. ¿Cuáles son ellos? Entonces, primero, toda metodología tiene que ser integrada, es decir, debe asociarse a diferentes estrategias. Entonces, hablamos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero también tenemos que hablar de continuidad del negocio. También tendremos que hablar del plan estratégico de seguridad vial. También tendremos que hablar del sistema de gestión del riesgo de desastres. También tendremos que hablar si la empresa está certificada en alguna norma. Entonces puede estar cómo se articula con calidad, cómo se articula con medio ambiente, cómo se articula con todas aquellas que de una u otra manera pueden entrar a fortalecernos y robustecer nuestros procesos. Fundamental. Entonces, primera invitación de este proceso de formación es, hay que identificar cuáles son esos elementos contextuales en los cuales su organización está inmersa para poder integrar estos elementos. Y la integración no solamente es interna, sino es una integración con entes externos que ahora le traeremos a mirar un poco más adelante. Tiene que estar estructurada y debe ser exhaustiva. Eso es claro. Es decir, usted debe ser bastante insistente, llamémoslo así. Debe ser bastante, perdónenme el término, cansón, si llega a ser el término para algunos, reiterativo. No podemos dejar con que de pronto el proceso se desarrolle, lo decíamos al principio, una sola vez. No, aquí tenemos que tener una estructura, una metodología, pero tiene que ser exhaustiva, o sea, debe llegar hasta la mayor profundidad posible e involucrar el mayor número de actores posibles, internos, externos y demás, fundamental dentro del proceso. Tiene que ser adaptada y acá es un llamado de atención. He tenido la oportunidad de apoyar varias gobernaciones y diferentes entidades aquí en Colombia. Hago parte de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo en el sector de las TICs y hemos revisado muchos elementos interesantísimos. Dentro de ellos uno que es muy valioso y es el desarrollo de la necesidad de adaptar las condiciones a la realidad individual de cada organización. Y en esto es muy claro que no pueden existir protocolos que sean protocolos fusilados o protocolos que no sean aplicables a la realidad individual de cada organización. Eso es algo absolutamente claro. O sea, yo no puedo jugar a eso. ¿Por qué? Porque es que inmediatamente puede que el protocolo sea generalizado, pueda ser genérico. Sí, es probable, pero no le va a servir a usted.
debe ser totalmente adaptado a su realidad, ¿sí? Muy inclusiva, obviamente, pues involucrar todos los actores que hacen parte de este proceso y efectivamente dentro del proceso como tal es fundamental que usted pues tenga presente que cada uno de nosotros hará parte de esta articulación. ¿Para qué? Para que generar dinamismo y obviamente pues suministrar la mayor información posible. Recuerden que desde la misma circular 017 nos dice el gobierno nacional que el empleador tiene bajo su responsabilidad dar a conocer todas, y ojo, claramente lo dice, todas las comunicaciones oficiales que el gobierno emane referente a la situación que estamos viviendo. Entonces, aquí es muy importante tener y señalar estos elementos. Obviamente, pues hay que tener en cuenta para que esta metodología o la que usted quiera aplicar o la que vaya a desarrollar dentro de su organización debe contemplar factores humanos y culturales, que ahí es donde muy posiblemente encontramos uno de los grandes retos en este momento. Antes del proceso, cuando estábamos confinados, llamémoslo así, con este tema de estar aislados en nuestras casas o que de pronto no haya una reactivación económica tan amplia como la que se está viviendo en este momento, pues digamos que se controlaba, entre comillas, estos factores humanos. ¿No? Pero en este momento, y lo veíamos, vuelvo y repito, veíamos que algunas personas en algunas zonas comerciales de algunas ciudades, no podemos generalizarlo, pues es claro que la indisciplina social es un elemento importante. Personas que de pronto, y también es importante que usted lo evalúe y lo revise dentro de esos marcos contextuales. Lo decía un artículo que salió ayer en el periódico El Tiempo, uno de los, sin hacer publicidad, mucho menos, pero pienso que es una de las publicaciones pues, de mayor circulación en el país. Y desafortunadamente, las personas que están entre los 24, y no quiero ser discriminante ni mucho menos, pero es un estudio que pueden consultarlo ustedes en este artículo del Tiempo, entre los 24 hasta los 32 años son las personas que infortunadamente son un poco más temerarias en el cumplimiento de las normas, como que no se cuidan tanto, como que de pronto puede que sí, algunos de ustedes digan, no, por eso yo tengo ese rango de edad y estoy aquí sentado en esta capacitación. No podemos generalizar, pero recuerden que por uno se pueden contaminar cientos. Entonces, es muy importante que usted haga una caracterización de esa población y que con esa población particular usted tenga la posibilidad de hacer procesos de anclaje cultural, de concientización en la toma de medidas. Obviamente, esto no se logra con una charla. Eso es claro, debe ser un proceso y en este momento tenemos que ser, volvemos al tema, tenemos que ser muy exhaustivos en este tipo de articulaciones. ¿Por qué? Porque es bastante complejo. Y obviamente, pues conducirnos a la famosa mejora continua que nos lleva a este manejo de realidad. Este, digamos que los principios generales que se buscan a través de todo proceso de evaluación de riesgos. Estas charlas, pues obviamente es una charla de una hora en la cual ustedes, básicamente la invitación es a que hagan una lista de chequeo mental, donde posiblemente dirán, bueno, ¿cómo está mi proceso de evaluación de riesgos dentro de mi organización? Y si tengo el cumplimiento de esta estrategia, esto está basado en la 31.000 y efectivamente nos va a conducir a unos marcos de referencia. Entonces, uno, identificar el liderazgo y el compromiso, nuevamente la integración normativa, un diseño que sea un diseño coherente, llamémoslo, digamos que un diseño que sea aterrizado a la realidad, que sea fácil de manejar, que tenga una interacción y que no sea necesario ser ingeniero de la NASA para poder entenderla, debe ser algo muy sencillo, para poder desarrollar procesos de implementación que nos conduzcan a evaluar la utilidad y finalmente conducir a la mejora. Este es, digamos que, el contexto general de los marcos de referencia. Y ya una vez tengo yo estos elementos, que es ahí donde de pronto nosotros empezamos a tener, a decir, venga, pero esto no es 31.000, sí, es 31.000. Lo que pasa es que normalmente nosotros cuando hablamos de 31.000 saltamos es a este gráfico, ¿no? Pero para poder tener el desarrollo de este gráfico, donde se establece el contexto, donde se hace la identificación del riesgo, el análisis, la evaluación del riesgo, y finalmente se generan estrategias de tratamiento, que todos sabemos que puede ser la eliminación, la sustitución, los controles
de ingeniería, los controles administrativos y los elementos de protección personal, pues obviamente si nosotros llegamos y saltamos de una vez a este gráfico sin entender los dos anteriores, es probable que su proceso de evaluación no sea tan funcional como debería serlo. Entonces, dentro de las invitaciones que estamos desarrollando en este momento, claramente debemos tener consecuentemente una metodología que nos permita y nos facilite el desarrollar acciones que sí o sí van a salvar vidas. Y en esto somos muy, pero muy reiterativos. Estas metodologías que usted puede aplicar independientemente del nombre que usted le quiera dar, independientemente de la entidad que las desarrolle. Y aquí no podemos hablar de figuraciones, ni de vanaglorias, ni mucho menos, porque creo que todos hemos trabajado en pro de fortalecer espacios donde la vida está por encima de cualquier otra cosa, entre ellas el nombre y los egos. Entonces, vuelvo y hago un amplio reconocimiento a todas las instituciones, todas. Es que no ha habido una sola que no haya metido la mano de forma muy positiva en el desarrollo de estrategias. El Consejo Colombiano de Seguridad se ha desarrollado a través de ASASI, se ha desarrollado a través de ASONAP, se ha desarrollado a través de las universidades, o sea, una cantidad de entidades que efectivamente se han metido en el juego y que efectivamente han dado unos elementos bien interesantes, ¿sí? Entonces, efectivamente, aquí, ¿cómo es de importante para nosotros analizar cuál es ese papel que estamos jugando? ¿Cuál es ese papel que debemos tener muy presente y que debemos nosotros como parte de los equipos de promoción y prevención? Y acá digamos que quiero señalar una conferencia en la cual el doctor Rafael Ruiz Calatrava nos señalaba estos elementos que me parece que son fundamentales que debemos tener. Esto es un encuentro que tuvimos iberoamericano hacia el mes de abril, donde efectivamente pues hablábamos de algunos de estos elementos y yo digamos que extracto que primero pues dentro del papel al inicio del proceso de expansión del virus pues efectivamente todos estábamos fuera de contexto, muy posiblemente no teníamos herramientas que nos permitieran generar estrategias claras, todo era un mare magnum de improvisación, así de sencillo, se dice claramente, todos improvisamos el qué hacer, cómo desarrollar, cómo actuar, y eso digamos que efectivamente nos generó una etapa de crecimiento, ¿sí? Y obviamente pues tenemos que tomar acciones durante ese crecimiento. Hablábamos de los famosos picos que también varios artículos y digamos que en particular señalamos en este caso lo que nos dicen algunos de los científicos que efectivamente en este momento el pico puede volver a generar elementos de crecimiento, eso es claro. Y finalmente, durante el proceso de salida, que es en el que estamos en este momento, del aislamiento y de regreso escalonado al trabajo, pues también tendremos que tomar decisiones y acciones. Y es ahí donde efectivamente es necesario que usted, si antes hizo un proceso de revisión de ese nivel de riesgo y hizo una evaluación y muy posiblemente ya volvemos y repetimos, el peligro ya lo tenemos identificado, clarísimo, es la patología como tal, entre otras, la patología complementa a los otros peligros que teníamos identificados desde antes, pero la evaluación en este momento es una evaluación diferente. ¿Por qué? Porque el contexto es diferente, porque muy posiblemente tendremos un número de personas más amplio en la calle, tendremos la necesidad de utilizar servicios de transporte público, muy posiblemente existen posibilidades de desplazamientos extra laborales. Este fin de semana en Cundinamarca se espera una definición de cómo hacer la salida para algunas personas que quieren ir a municipios a visitar, no sé, familiares o, bueno, en fin, una cantidad de decisiones que, pues, esto sí es una posición personal, esto lo aclaro y asumo la responsabilidad de mis opiniones. ¿Qué tan útil es? A mi forma de ver, yo pienso que esas acciones todavía pueden esperar un poquito. Es mi opinión personal y lo reitero y lo repito nuevamente, pero pues bueno. En ese mismo orden de ideas, pues es importante que
los servicios de prevención en términos generales tenemos que hacer un proceso de evaluación sobre esas nuevas realidades. No es tampoco coartarle la libertad a las personas, pero claramente es importante saber que si el fin de semana una persona salió de paseo y regresó a su trabajo, es probable, muy probable que se enfrente a realidades y contextos en los cuales se puede incrementar el nivel de contagio. Y si es una persona que ingresa a trabajar el día lunes, después de haber hecho una actividad social, usted como saludista, usted como empresario, usted como responsable del sistema de gestión, usted como ser humano, así de sencillo, pues tiene que tener claro esa identificación y generar estrategias más robustas, más drásticas y más concentradas, porque es que se nos puede disparar esto. Es así de sencillo. Entonces, miren que aquí en este momento ya el reto no es solamente pensar en lo que teníamos con los protocolos, que era cómo vamos a hacer para que las personas ingresen bien al trabajo y estén durante el trabajo con sus elementos de protección personal y el lavado de manos y el uso de la mascarilla, sino también tenemos que entrar a evaluar un nuevo contexto que es la posibilidad de que la persona pues haya retornado a la vida que anteriormente tenía y pueda salir de paseo, pueda salir a un cine, pueda ir a visitar familiares. 80% de las personas que tienen el virus son asintomáticos, 20% son sintomáticos y alrededor del 3, 2%, algunos aquí es una cifra que se mira desde muchos puntos de vista, no lo superan. Es una realidad que tenemos que entrar a mirar en este momento. Entonces, miremos que efectivamente dentro de estos retos que tenemos, este esquema durante el proceso de salida del aislamiento y regreso escalonado al trabajo es un nuevo reto que tenemos en este momento y es ahí donde herramientas de evaluación nuevas nos van a permitir efectivamente aportar un poco más. Obviamente, y en esto quiero ser también muy claro, no es 100% efectivo, llamémoslo así. Uno no puede llegar y decir es que usted va a tener el 100% de las soluciones. No, estas son herramientas que han sido construidas, pienso yo, más que desde el punto de vista de la asesoría, desde el punto de vista de la lógica. Entonces, vamos a mirar algunos elementos que me parece que son importantes. Algo para reflexionar solamente. Y es que de nada sirve que corras mucho si no sabes a dónde vas a ir. Y es un tema que efectivamente. Entonces, aquí es posible que ustedes hayan corrido mucho en la elaboración de sus protocolos de bioseguridad, ¿sí? Es posible que ustedes hayan invertido una cantidad importante de tiempo, de dinero, de recursos, de infraestructura para modificar condiciones dentro de su empresa. Es posible, sí, eso yo no lo puedo negar. Pero si en este momento no sabemos para dónde vamos a tomar esos recursos y ese esfuerzo que usted ha hecho, puede que termine siendo un poco infuncional. Entonces, los invitamos a que efectivamente dentro de esta temática y dentro de lo que queremos que ustedes tengan muy presente, es que es el momento de volverse a sentar con sus equipos de trabajo y hacer una evaluación de esta nueva realidad. Ya es como nueva realidad versión 3 o 4, no sé. Pero en ese mismo orden de ideas, tenemos que reajustar nuestro sistema de gestión para poder enfrentarnos a lo que viene de ahora en adelante. ¿Y qué es lo que viene de ahora en adelante? Pues vienen todas esas mismas condiciones, pero con la mayor probabilidad de que las personas fuera del entorno laboral cometan pequeños pecados, llamémoslo así, que pongan en riesgo la salud de ellos mismos y de la comunidad circundante. Y por ello es muy importante que nosotros tengamos presentes algunas recomendaciones, ¿sí? Entonces vamos a mirar si una de las grandes preguntas que normalmente nos hacen desde la consultoría es: ¿las actuales metodologías de identificación son funcionales? La respuesta es claro, son todas muy funcionales, ¿sí? Son todas muy buenas, lo que pasa es que no se pueden quedar en el papel. Si nosotros miramos efectivamente lo que pasa en términos de realidad, pues
aunque existen múltiples metodologías, encontramos la GTC 45, encontramos la matriz del sector petrolero, encontramos la ISTAS, encontramos la de William T. Fine, encontramos la que usted haya diseñado, hay muchas, pues obviamente ninguna tiene tanto énfasis en el tema biológico y particularmente ante pues, la pandemia, obviamente, porque pues es que vuelve el cuento, esto es nuevo, sí, pero efectivamente lo que podemos hacer es complementar, no desplazar, complementar las estrategias que usted haya tomado dentro de su organización. Dentro de ellas, pues resaltamos obviamente la GTC 45 del 2012, la última versión, que pues obviamente invitamos a que sea adquirida, no bajada de internet, porque es un documento que no vale tampoco mucho dinero, pero que vale la pena tenerlo original, o sea, todos los documentos deberían ser originales a menos de que sean de distribución libre. Claro, esta estrategia es funcional, por supuesto, y así como nos ha tocado actualizar, recuerden que lo que nos dice nuestro decreto único reglamentario en el 1072, pero hay un numeral que si mal no estoy es el 2.2.4.6.14, si no estoy mal, 14 o 16, no estoy muy seguro, les pido disculpas, pero nos dice que es indispensable hacer la identificación de esas condiciones y que esta identificación debe ser anual o cada vez que existan cambios significativos. Y en este momento tenemos otro cambio significativo que es el retorno escalonado a la productividad. Y es un retorno que ya efectivamente es totalmente funcional, ya tenemos unas características. Necesariamente usted tendrá que hacer una reevaluación de las condiciones, en este caso, para tomar nuevamente estrategias que pues puede ser desde la eliminación, que pues en este caso no podemos eliminar el virus hasta que pues efectivamente no salga la vacuna o vuelva a mutar a un elemento que no sea dañino para nuestra salud, para pase pronto, oramos todos los días para que eso sea una realidad, o pues la última que es la de los elementos de protección personal, pero ahora miraremos un poco esa escala. También existe esta que me parece espectacular, y es un reconocimiento desde lo profesional al ejercicio que ha desarrollado la Sociedad Colombiana de Higienistas Ocupacionales. Pienso que ellos han hecho un esfuerzo impresionante en hablarnos de un tema que para la gran mayoría de los salubristas es territorio virgen, que es la higiene. Y particularmente, y hago un reconocimiento público a todo lo que los ingenieros como el Sánchez, como el ingeniero Araque, como, bueno, es que sería interminable señalar cuántas personas no están detrás de estos procesos, donde efectivamente, pues, se hacen acciones que son muy valiosas y muy importantes. ¿Dónde pueden descargar ustedes esta herramienta, esta metodología de evaluación simplificada del SARS-CoV-2? Ustedes pueden entrar aquí a la página de Facebook de ellos, ¿sí? Ahí está, pues, tomen un pantallazo, igual la presentación, ustedes saben que Positiva Compañía de Seguros siempre la suministra, y ahí está, gratuita, interesantísima, y habla sobre un elemento que nosotros desconocemos y que no tenemos muy presente, que es la ventilación. Está centrado en el tema de ventilación y tiene unos soportes teóricos bien interesantes. Y algunos dicen, no, pero es que la ventilación es muy costosa. No, la ventilación realmente, si usted tiene una estrategia en la cual permite una recirculación de aire, pues efectivamente usted lo podrá hacer. Yo, una de mis especializaciones es en higiene y seguridad industrial de hace algunos años. Y cuando hablábamos desde la higiene, la gente piensa que la higiene es costosa. No es que sea costosa, lo que pasa es que es más costoso no invertir en ella. Eso sí es costoso. Y en este momento más aún. Entonces, una de las invitaciones que queremos es a que efectivamente ustedes puedan consultar esta herramienta. La charla de hoy, el seminario que estamos haciendo, no nos da tiempo para poder profundizar en ella, pero ténganlo por seguro que es más, ya se han hecho varios eventos donde pues, Positiva ha estado muy de la mano de dar a conocer estos instrumentos que son fundamentales. Por eso, pues la charla de hoy son herramientas, porque no es una sola, son muchas herramientas las que usted puede encontrar, que puede consultar, ¿no? Por otra parte, pues también este es un ejercicio muy interesante, una construcción de tipo internacional, donde pues efectivamente desde España, en cabeza pues del Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud del Trabajo, liderado por
el doctor Rafael Ruiz Calatrava, de igual manera ASPA, que es una entidad que, de Andalucía, que es la Agencia de Seguridad de Andalucía, la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Ecuador, pues, entidades internacionales que empezaron a desarrollar acciones, empezaron en España, se migró a Ecuador, Ecuador como país hermano, hemos venido trabajando muchos elementos, yo hago también parte de ABSTEC, y pues con la deferencia y el beneplácito del doctor Rafael Ruiz, pues nos dio la oportunidad de traer y conocer un poco de esa herramienta, una herramienta de evaluación semi-cuantitativa que está próxima a ser divulgada y que obviamente pues no soy yo hice parte del equipo de investigación, pero no soy yo el que va a hacer esa divulgación general. Pero ya está publicada también, está publicada en dos, no solamente en dos, pero ustedes pueden consultarla en el repositorio de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, ahí está la ruta se publicó hace ya varias semanas atrás. O también la pueden descargar en la página del Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo de España. Simplemente le dan clic y ahí ustedes encuentran la herramienta. Y sí que es interesante. Es más, la invitación es que para el encuentro, porque hace unos días hicimos el cierre del equipo de investigación, donde nos reunimos las personas con el doctor Rafael Ruiz Calatrava, y estaba la doctora Gloria Morgan, y estaba la doctora Galia, que es la directora de la carrera profesional en seguridad y salud en el trabajo de la Universidad del Tolima, y la directora de la UNAD, y bueno, el equipo de investigadores, pues ya dimos muchas gracias y interesante el proceso, y ahora que salimos es hacer divulgación general, y pues Positiva levantó la mano y dijo, oiga, qué chévere, y se va a programar algo, efectivamente, donde ustedes van a conocer a profundidad, esto es, digamos que solamente es la noticia, para que ustedes vayan y la conozcan, miren, y cuando lleguen a hacer esa divulgación, muy posiblemente en cabeza del doctor Cástulo, pues ustedes sepan más a profundidad y le saquen el jugo a esta herramienta. Pero es bien interesante, independientemente de que hayamos hecho parte del equipo de investigación. Pero los invitamos a que empiecen a leerla y que empiecen a conocerla, porque les va a ayudar mucho en el proceso de identificación, ¿no? Pero pues ya la especificación de la misma, pues como les digo, cordialmente invitados a próximos procesos de entrenamiento profundo. Por eso, acá en esta parte todos son oportunidades, ¿sí? Pero independientemente de la estrategia, es más, puede utilizarlas todas, pero por supuesto, puede tomar la de la Sociedad Colombiana de Higiene, perdón, sí, de higiene, nuestros amigos higienistas, puede tomar la GTC 45, puede tomar la que se desarrolló con la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo y todas aquellas que le aporten, porque todas son oportunidades de salvar vidas, así de sencillo, así de sencillo. Entonces, en ese mismo orden de ideas, pues hay unos principios que debemos tener en cuenta. Toda metodología debe abordarnos, uno, al cumplimiento de la normatividad. Eso es claro. Si no va orientada hacia el cumplimiento de la normatividad, pues digamos que puede quedar un poco coja. Dos, fundamental, estandarizar los procesos de identificación y control. Es decir, cuando hablamos de estandarización, hablamos de un proceso en el cual existe una entrada, una transformación y una salida de un producto que efectivamente debe ser homogéneo de acuerdo a los elementos esperados. Eso debe tener todo proceso de identificación. Adicionalmente, pues debe tener fácil, que sea sencilla, que no sea robusta en términos de complejidad y de entendimiento, que la pueda manejar desde el gran conocedor en materias ocupacionales como el trabajador que no sabe leer ni escribir, pero que tiene interés de entender. Tiene que ser aplicable a todos. Y adicionalmente, pues debe tener un elemento muy ajustado, y es que efectivamente debe conocer y desarrollarse rutinariamente y evolutivamente de acuerdo a las características propias del área o la zona donde esté aplicándose. Nada que hacer. Ante esos elementos, usted debe, y es muy importante señalarlo, estructurar aspectos que le permitan generar esto. Y aquí tomo, como les digo aquí, hacemos una revisión de muchos elementos. Digamos que esta charla no está casada con ninguna metodología, ni mucho menos. Es solamente unos elementos. Y aquí digamos que tomamos algo que me parece supremamente valioso, que es esta escala
de jerarquía de controles que todos conocemos, pero que efectivamente vale en este momento retomar, y es que efectivamente desde la eliminación, pues la estrategia que nos propone la Sociedad Colombiana de Higienistas es, pues, es el aislamiento. La sustitución no es aplicable, eso es absolutamente claro, no podemos sustituir la condición, o sea, no hay un SARS-CoV-2 más bajito, no lo podemos cambiar, pero es importante y es ahí donde esta estrategia que se está planteando por parte de ellos, que vuelvo y repito, es importantísimo que ustedes la revisen porque da conceptos bien interesantes, pues todo lo que tiene que ver con control de ingeniería y particularmente es un énfasis importante en el tema de ventilación, la que nosotros también desarrollamos, también tiene un componente bien interesante en una de las 6 etapas que se desarrollan, pero fundamental, ¿sí? Los controles administrativos y pues finalmente los elementos de protección personal. Desafortunadamente el empresario en este momento sigue pensando que suministrar elementos de protección personal le va a ayudar mucho. Recuerden que el proceso es efectivo de arriba hacia abajo, como la flechita que acabo de moverse, en ese sentido. Entonces, miren que para nosotros en términos de realidad, y eso hace parte del documento que invitamos a que también revisen, recuerden que la invitación es a que revisen nuevamente GTC 45, revisen nuevamente y desarrollemos estas acciones de acuerdo a lo que nos dice la Sociedad Colombiana de Higienistas y lo que ha desarrollado la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo y las que vendrán, porque les garantizo que vendrán muchas más y se necesitan. Se necesitan todas las que puedan salvar vidas. En eso no hay discusión. Entonces, ¿cómo es importante que usted se siente y estructure y miremos cuáles son esas estrategias que usted está desarrollando? Entonces, criterios para analizar independiente de toda metodología. Siempre, pues, hay que identificar, digamos que, así como lo señalábamos de la herramienta de la Sociedad Colombiana de Higienistas, acá la propuesta, pues, es la identificación por áreas fundamental. Fundamental que usted tenga en cuenta cuál es el escenario en el cual está, cuál es la exposición del riesgo. Ese tema del contacto estrecho que el gobierno nacional ya ha determinado técnicamente y a través de resoluciones para definirnos qué es tanto el contacto estrecho como el caso positivo y más ahora que tenemos pues más personas en la calle, es muy importante que usted haga un análisis profundo sobre esto. Los espacios de trabajo. Claramente la reactivación no ha dicho que ya no son 2 metros, sino menos, no lo ha dicho. Siguen siendo 2 o más metros en la medida de lo posible de distanciamiento. La disposición y el uso de estos elementos de protección personal, que es fundamental. Y pues finalmente este punto que digamos que lo compartimos y somos muy respetados, muy respetablemente, digamos que nos acogemos también a lo que la higiene nos dice sobre los índices de ventilación ambiental, que también se ha demostrado que es una estrategia muy eficaz para prevenir y controlar estas condiciones. Este es nuestro gran reto, mis queridos colegas. Y hacia qué vamos, como les señalaba, prontamente pues se desarrollarán estrategias donde pues se hablará y se profundizará, y esto va a dar mucho de qué hablar, donde se va a profundizar un instrumento que, reiteramos, es gratuito, o sea, usted no va a tener ninguno de estos que hemos hablado, exceptuando pues la compra que se hace de la GTC 45, pero pues finalmente también muchas administradoras de riesgos nos han ayudado con los formatos y demás, particularmente pues Positiva tiene estructuras muy interesantes que nos facilitan este tipo de desarrollos. Claro, eso es bienvenido, pero hay que tener en cuenta en este caso, y somos muy conscientes, la condición que siempre dio el doctor Rafael Ruiz para podernos invitar a participar en este proceso es que aquí no hay lucro, no tiene por qué haberlo, porque es que no es nuestro deber ser, mucho menos. Pero ese es nuestro gran reto en este momento. Por eso, ya para cerrar, y digamos que le abriría a Lina el micrófono, unos tips a tener en cuenta dentro de estos procesos de identificación. Entonces, lo primero, hay que revisar las metodologías existentes, todas. Todas son muy buenas, todas son interesantes, todas dan un aporte muy valioso. Claro, por supuesto, usted sí o sí tiene que conocerlas, no creer que las conoce. Si hacemos un sondeo sobre cuántos salubristas realmente se han sentado a leer la GTC 45 de tapa a tapa, la mayoría se concentran en la página 17, que es donde está la matriz, pero
la lectura concreta sobre los términos y los elementos propios de desarrollo y metodología puede que no sea tan rigurosa. Ahora, con estas nuevas metodologías hay que sentarse a leerlas. Aquí no podemos aprenderlas en piloto automático. No sé si me entiendan el concepto. O sea, no puedo llegar y hacerlo intuitivamente. No, aquí hay que sentarnos a leer, hacer grupos de estudio, así como lo que ha hecho el doctor Palomino, que pues también un cordial saludo a Jesús, que también ha sido un investigador tenacísimo en esto, y ha hecho unos aportes que son invaluables. Lo mismo María José Gaviria. Bueno, es que aquí podríamos sentarnos a hablar de personas que están absolutamente comprometidas en estos procesos y no terminaríamos. Y de corazón, como profesional, a todos y cada uno, y a ustedes, porque yo sé que desde el anonimato ustedes han cambiado vidas y han salvado cuantas personas haciendo las cosas bien. Eso, de verdad que un gran abrazo para todos ustedes y todas mis consideraciones y solidaridad como profesional del campo. Pero también, importante, por favor, revise y complemente la metodología de su organización. No significa que la tenga que cambiar. No, compleméntela. Y más en esta versión 3 de la nueva realidad. Eso es fundamental, no es negociable. Tercero, fundamental, siempre hay que estar informado de todos los comunicados, de todos los cambios, de todas las recomendaciones, de todos los elementos que el gobierno nacional nos da. Yo sé que para algunos sentarse a ver el programa del señor presidente, ay, pero es que hágalo, es fundamental hacerlo. Porque es que más que el presidente de la República que nos diga cómo vamos, pues interesante, y consulte páginas oficiales. Positiva Compañía de Seguros tiene una página que es fenomenal, donde tenemos la información de primera mano, y eso es fundamental hacerlo. Entonces, es indispensable. No le crea al WhatsApp que le llegó la información de que quién se la remitió. No, el primo, el hermano, el cuñado, el vecino, la señora que le cuida al niño, a la persona que trabaja en el Ministerio de Salud. Posiblemente eso no va a ser real. Entonces, responsabilidad frente a esos procesos. Cuarto, pues siga en contacto con nosotros. Positiva, como les digo, ha desarrollado estrategias muy interesantes que efectivamente le apuntan a salvar vidas, así de sencillo. Esto no ha sido fácil para ninguna entidad, ni pública ni privada, ni de orden territorial, nacional, local. Esto no ha sido sencillo. Cada vez encontramos situaciones más difíciles de manejar, pero bueno, sabemos que los retos son grandes y queremos que ustedes cuenten con nosotros, pero también queremos que contar con ustedes dentro de este proceso, ¿no? Y finalmente hay que socializar, acompañar y apoyar a todos sus trabajadores y las partes interesadas para que esto no nos salga más costoso de lo que ha sido hasta el momento. Estas son algunas de las recomendaciones, colegas. Ya el tiempo se nos está acabando. Queremos agradecerles precisamente a todos ustedes por su acompañamiento, por su disposición, por su interés en poder estar con nosotros. De verdad que pues es fundamental esto para nosotros, desde Positiva Compañía de Seguros, desde la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, desde todas las entidades, pues de verdad que les enviamos un gran abrazo de solidaridad. Esperamos que por favor esta situación la podamos, esta versión 3, vuelvo y repito, de nueva realidad, no tenemos la excusa de que es que esto es nuevo y no sabíamos que no, ya no, ese discurso ya no, como dicen los muchachos de hoy en día, ya no aguanta. Me disculpan lo folclórico, los que han estado en mis conferencias saben que yo soy un poquito folclórico en la forma de hablar, pero lo digo con mucho cariño, mucho respeto y pues un poquito de conocimiento. Así que, mi querida Lina, mi querida amiga, ¿tenemos alguna pregunta, alguna inquietud? Claro que sí, David, muchas gracias por esa valiosa intervención que nos has dado el día de hoy, una información bastante pertinente para todos nuestros asistentes. Bueno, vamos a responder algunas preguntas que nos han hecho los asistentes. Por acá Luz Amanda Sierra nos pregunta, ¿qué requisitos se debe tener para ser parte del Consejo de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo? Ok, es una entidad española que no agremia personas, sino agremia entidades.
Entonces, digamos que está el de Andalucía, en España, pero no solamente está en Andalucía, estamos en Abstec, por ejemplo, que hace parte, está ASONAP aquí en Colombia, bueno, hay muchas entidades. Entonces, digamos que lo primero es precisamente, y es una invitación, y lo digo abiertamente, uno de los gremios que hasta hace un tiempo era el más desagremiado era el nuestro. Entonces, cómo es importante que ojalá te vincules de acuerdo a tu formación, tu experiencia y tu interés con alguna de las entidades. El Consejo Colombiano de Seguridad tiene las puertas abiertas, ASONAP tiene las puertas abiertas, nosotros en ASASI, también hago parte de ASASI, tenemos las puertas abiertas. O sea, entonces, lo primero es que te agregues con alguna de las entidades de acuerdo a tu gusto y posteriormente, pues, esa entidad considerará poder vincularse, pero no hay afiliación particular. Perfecto, David, muchas gracias. También los asistentes tienen mucho esta duda. ¿Cuáles son los criterios para considerar un contacto estrecho? Bueno, ese es uno de los temas más complejos. Estamos hablando que las características de contacto estrecho están definidas por la legislación colombiana y nos determina que efectivamente es la relación que tenemos con un caso o con una condición de una persona que es probable que esté, ¿sí? Que tengamos unos tiempos de estadía, que estamos hablando que nos habla la norma de 15 minutos y sin el uso de elementos de protección personal. Entonces, digamos que es la sumatoria de esos tres variables. Obviamente hay algunos elementos. Si es un contacto estrecho con una persona que tiene ya la patología catalogada como tal, pues obviamente entra en un nivel de riesgo más alto de haber contraído la enfermedad. Pero si es una persona que es asintomática, entonces también entra a ser evaluada y que adicionalmente, pues si es una persona que no es asintomática y que definitivamente no tiene la enfermedad porque ya se han hecho las valoraciones correspondientes, las pruebas diagnósticas pertinentes, puede ser la PCR o la que está en este momento estructurada, pues efectivamente pues nos da un nivel de riesgo más bajo. ¿Qué se recomienda en ese orden de ideas? Pues dentro de la metodología, y miren que en este momento con esta nueva realidad sí que tenemos que tener claridad frente a eso, garantizar que no va a haber contacto estrecho en una salida, de pronto que usted quiera ir a un lugar, va a ser muy difícil. Por lo tanto, usted en su organización debe tener muy presente, uno, esas recomendaciones, porque recuerden, y esto también lo señaló en una conferencia que hubo hace poco con el doctor Carlos Luis Ayala, a quien también le envío un cordial saludo, un gran profesional que pues tengo la oportunidad de conocer personalmente hace muchos años. Él decía, es que esto, técnicamente hablándolo, no se va a generar una condición jurídica para allá, sino dentro de 2 años, 3 años. ¿Qué va a pasar? Tengo que blindarme jurídicamente también ante eso. Entonces, miren que hay muchos elementos que debemos tener en cuenta. Los retos que tenemos, si antes pensábamos que teníamos retos, ahora con esta reactivación los retos son Más gigantes. 700 veces más grandes. Claro que sí. Bueno, David, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nuevamente, como siempre, eres bienvenido en estos espacios educativos. Gracias por compartir, como siempre, tus conocimientos con todos nuestros asistentes. Nada, muchas gracias a ti. Reitero, esto es un proceso de construcción de muchas personas. Vuelvo y reitero, este proceso no está orientado a una herramienta, son recomendaciones generales que nosotros estamos dando. Ya más adelante, ya digamos, la Sociedad Colombiana de Higienistas ya ha hecho procesos de socialización. Consúltenlos, revísenlos, mírenlos, llámenlos. No sé, Elvin Sánchez es una persona muy querida, el doctor, el ingeniero Araque más aún, todos los que hacen parte de la sociedad son muy queridos, están con las puertas abiertas. Lo mismo esta otra estrategia que se está construyendo, que se construyó ya y que pueden consultar ustedes en las páginas y todas las demás. O sea, no dejen de hacerlo, por favor. Básicamente la invitación. Así que muchas gracias a todos, un feliz día y Dios los bendiga. Claro que sí, David, por supuesto. Como siempre, agradecemos a todos por su participación. Para las personas que nos están preguntando por la grabación de este taller, les recuerdo que estará colgado en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. Allí también podrán encontrar ya el cronograma de la próxima semana para que por favor se inscriban a todas las acciones educativas que tenemos programadas para ustedes. Nuevamente agradecemos su participación y como siempre su compromiso con la prevención. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día.